Continuando con nuestro programa, hoy tenemos a una gran amiga, mujer muy resiliente, la tenemos posoperada de aquí de cadera y la tenemos presente, a la doctora Irene García Hernández, es la coordinadora de trasplantes del HGZ1. Vamos a mencionarles un poquito de lo mucho que ella ha hecho. Estudió su licenciatura en la Benemérita Universidad de Puebla, su especialidad en el IMSS Querétaro. Ella ha tomado diversos cursos como la toma de botón corneal, recaptación de la toma de botón corneal. Es la coordinadora, como dijimos, de donación y trasplante aquí en el IMSS de Querétaro. Es profesora del año de servicio social de médicos pasantes en el servicio y en la coordinación de donación. Ha estado también en el comité de bioética de la institución del IMSS. Ha hecho diversos trabajos como factores de riesgo a la negativa de la donación en córneas en el HGR1, principales causas de negativa de potenciales de donantes y perfil epidemiológico de disponentes secundarios, comparación estadística de donaciones durante la pandemia COVID entre el último cuatrimestre de 2020 y el primer cuatrimestre de 2021 en el Hospital General Regional del IMSS. Y pues sin más preámbulos, una médico completa de urgencias, médico familiar orgullosamente, pero con el alma también de las urgencias médicas. Doctora Irene, adelante, con el tema de trasplantes, perdón. Muy buenos días, muy agradecida, la verdad, estoy entre amigos, colegas, orgullosamente, efectivamente, médico familiar. Es para mí un honor estar aquí en su congreso y que me ayuden a difundir el tema que para mí es muy importante y que, bueno, ha dirigido mi vida en estos últimos 5 o 6 años. Gracias. ¿Yo le puedo dar? Vamos a hablar un tema de lo que es donación y trasplante en México. Y bueno, yo siempre pongo una pregunta y les digo, ¿y tú eres donante? Porque yo creo que es algo que tenemos que pensar antes de decir, a lo mejor yo puedo decir quiero ser donante, pero en su momento no lo puedo ser. Entonces, ya lo pensé, pero no se lo dije a nadie. Y entonces le dejamos esa decisión a la familia. Y bueno, la familia en ese momento de pérdida, ustedes lo saben, es algo mucho, mucho, muy difícil. Y entonces, si tú decides decirle a tu familia que quieres ser donante, pues para ellos va a ser más fácil tomar esa decisión y decir sí, que done, que trascienda. Aquí vamos a ver cuántos establecimientos tenemos dentro de nivel nacional que se dedican a lo que es la donación y el trasplante, cuántos hospitales tenemos a nivel nacional, ¿sí? Tenemos un total de 580 hospitales, de los cuales vamos a dividirlos porque no todos se dedican al trasplante, no todos tienen bancos de tejidos o bancos de órganos o a que se dediquen médula ósea, sangre, ¿verdad? Entonces vemos que solo 434 hospitales se dedican a hacer procuración, donación y procuración, o sea, la extracción del órgano cuando es donado. Y el trasplante, solo 419 hospitales se dedican a esto. La lista de espera en el primer trimestre del 2022, pues vemos que a nivel nacional nos falta mucho por hacer. Difundir este tema para mí es muy bonito, pero también es muy difícil ver estas cifras exorbitantes en el cual no podemos avanzar. Y no podemos avanzar porque, bueno, solo algunos estados se dedican a hacer la difusión de este tema y que la gente haga conciencia social para que en el momento podamos tener esos órganos que hacen falta cuando al que fallece ya no le van a hacer falta, ¿verdad? Entonces vemos que aquí claramente un órgano que más se necesita, y bueno, nosotros como médicos familiares en la consulta tenemos muchos pacientes en espera de un órgano o un tejido. La insuficiencia renal hoy por hoy es uno de los órganos que más se requieren para ser donados y que le puedan salvar la vida a otra persona. Sabemos que hay donación de vivos dirigidos, pero también sabemos que muchos de los donantes vivos dirigidos no pueden llegar a ser donantes
a los dirigidos, ¿por qué? Porque tienen algunas otras patologías que les impiden ser donantes, ¿verdad? Esta cifra de 17,101 pacientes, pues bueno, es exorbitante y sigue aumentando, porque lo sabemos que a nivel mundial una de las enfermedades que nos aquejan es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que obviamente nos van a conllevar a la insuficiencia renal y bueno, es uno de los órganos que más se necesitan. La córnea la tenemos en 5,320 y este es un tejido, no es un órgano, pero también es importante. Y la gente joven dirá, bueno, pues es una córnea, a nadie le hace falta, solamente a los viejitos, pues no. Hay muchas patologías y sobre todo accidentes que hoy en día se han dado en la cual llegan a tener una laceración corneal o por artritis reumatoide llegan a tener perforaciones y van a requerir un trasplante corneal y obviamente esto se va a requerir o se va a necesitar y entonces hay que ver de dónde lo vamos a tener. Yo siempre en mis pláticas les digo, bueno, ¿quién conoce una fábrica que nos dé córneas, una fábrica que nos dé hígados, una fábrica que nos dé riñones? No es como si voy a la ferretería y quiero un tornillo, pues me lo dan, ¿verdad? En los órganos, pues es muy diferente. Entonces vemos que hay 5,320 pacientes en lista de espera de una córnea. Es un tejido y seguimos trabajando para que esto disminuya. Los hígados se requieren 244 pacientes, de corazón 46 pacientes, de hígado y riñón 5 pacientes, de corazón riñón 2 pacientes, de riñón páncreas un paciente y de riñón un paciente. Todas estas listas de espera no las tiene una sola institución. Este es un control que lo realiza CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes a nivel nacional, y ellos van registrando a los pacientes que de las distintas instituciones se van inscribiendo por la necesidad de un órgano o un tejido. Bueno, aquí vemos los receptores en lista de espera, vemos que nuestra institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el que lleva la batuta, obviamente, por obvias razones, pues somos los que tenemos captada la mayor población a nivel nacional, ¿sí? El IMSS tiene 16,082 pacientes en lista de espera, y bueno, ya vemos que los privados, Salubridad, ISSSTE, Salubridad, Sedena, Pemex, pues son los menos, ¿sí? Y bueno, yo no creo que sean los menos. La gente hoy por hoy está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque tiene muchos beneficios. Después de un trasplante va a requerir tratamientos inmunosupresores. Esos tratamientos son muy caros y las demás instituciones no te las van a proveer, tú las vas a tener que pagar. Y siendo tan caras y el tiempo que las vas a tener que utilizar, que es un año posterior al trasplante, pues bueno, solamente ese gasto pues lo solventa el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de los factores o requisitos que les piden en estas instituciones es que sean derechohabientes para que los puedan trasplantar en dichas instituciones, que tengan seguridad social para que ellos tengan el año que requieren el inmunosupresor y que, bueno, no hagan rechazo al trasplante del órgano o del tejido. La donación y el trasplante en México es esfuerzo de todos. Y la verdad yo soy muy agradecida porque en realidad muchos a lo mejor no sabemos sobre el tema, pero nos interesa y es la causa por la que yo estoy aquí. Nos interesa el tema, nos interesa saber un poquito más qué hacemos, qué vamos a hacer y hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, seguir salvando vidas, claro. El histórico en el trasplante de córnea en México, pues vemos que en el 2021 pues bajamos mucho y esto fue por la pandemia, pero aún así no se dejó de trabajar. Hoy por hoy las urgencias son urgencias y no nos debería detener pues una pandemia, ¿verdad? Nos adaptamos, hicimos todo lo posible porque las necesidades fueran cubiertas y logramos, pues en poca cantidad disminuyeron las trasplantes, pero se lograron muchos beneficios para los pacientes que lo requerían en su momento. Trasplantes de córnea, nosotros vemos aquí cuáles son las instituciones que a nivel nacional son las que nos representan ni las que llevan las batutas en cuanto a los trasplantes. Vemos que el Centro Nacional La Raza, que pertenece al IMSS, en un total en el primer trimestre, pues lleva ya trasplantados 76 pacientes en ese entonces, ahorita ya llevan 176 en el último registro, o sea, ellos van avanzando
Y bueno, ese es trabajo de todos porque no lo hace solamente la raza. El tejido le es proporcionado por diferentes estados, ¿sí? De diferentes coordinadores de donación a nivel nacional. Le ofertan el tejido, ellos lo aceptan, le implementan la calidad que debe tener un tejido para poder ser trasplantado. Y bueno, sus números lo dicen todo. De ahí viene una institución privada que es el Conde de Valencia, que también realiza trasplantes. La diferencia entre esas instituciones privadas con nosotros es que nosotros utilizamos todo el tejido nacional que se genera a nivel nacional y los privados compran el tejido a nuestro vecino, en este caso Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos exportan el tejido. Y bueno, su tejido por el tiempo, porque viene de otro, no aplican las medidas de calidad que aplicamos aquí en México. Después de ahí viene la UMAE de Monterrey, la 25, que lleva 38, y después de ahí la UMAE de Culiacán, que en este caso también es IMSS, con 22 trasplantes. El histórico renal, pues vamos a ver aquí el descenso en el 2021 y esto es por pandemia, pero de ahí en fuera vamos recuperando y el pico máximo de 797 pacientes en el 2018 trasplantados, pues ahorita en este primer trimestre del 2022 pues llevamos 524 pacientes, vamos aumentando, vamos mejorando, pero esto es con el trabajo y la participación de todos. Y bueno, vemos cuáles son las instituciones que hoy por hoy son los que más trasplantan. Hay que reconocer que el Jalisco es uno de los estados que más trabaja para lo que es el trasplante, pero allá tenemos el bemol que ellos sí programan donadores vivos dirigidos, ¿sí? Así ellos están operando en el último consenso que tuvimos a nivel nacional, pues ellos nos referían que ellos operan o trasplantan a un paciente todos los días, todos los días, todos los días ellos están trasplantando a un paciente, ¿sí? Aún con las carencias, aún con las necesidades, pero pues vamos avanzando. La UMA de especialidades, siglo XXI, pues también del IMSS lleva 34, la raza también en especialidades lleva 30, el Hospital Puerta de Hierro Azul, que es un privado, lleva 30, el Hospital de Especialidades número 71, y ustedes podrán ver que, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues trabaja para lograr estas cifras y seguir avanzando y salvando vidas y ayudando a nuestros pacientes. El trasplante de renal vivo dirigido, pues bueno, lo que yo les refería, Jalisco es uno de los estados que más hace trasplantes de donante vivo dirigido y como ustedes podrán ver ahí, pues ya llevaban 110, que es el trasplante del donante vivo dirigido. Y bueno, qué bueno que ellos vayan avanzando y que sí tengan donantes que cumplan con los requisitos para poder ser donantes y que bueno, sabemos bien que con un solo riñón pues todos podemos vivir y que bueno, los cuidados post trasplante para los pacientes, pues, y para el donante, pues son muy fáciles de llevar y que bueno, no les perjudica nada en su vida diaria y laboral. Del trasplante renal de donante biodirigido, pues vemos Jalisco 50, Hospital Hierro del Sur 30, el Hospital de Especialidades 71 lleva 26, de la UMA Centro de Especialidades el siglo XXI 19, el Star Médica de San Luis Potosí 16. Pues recordemos que los privados, pues bastante caros para los trasplantes y qué bueno que contamos con una institución que nos oferta o que nos ayuda a que esto se lleve a cabo con el menor costo. De hecho, con ser derechohabientes tienen ese derecho, ¿verdad?, de recibir un trasplante. El trasplante hepático, pues caímos demasiado en el 2021, pero bueno, seguimos avanzando. En el 2022 llevamos 50 y bueno, trasplante, sabemos, también Jalisco lleva la batuta en cuanto al trasplante, sobre todo ahorita están implementando mucho el pediátrico, en donde una parte del hígado es donado a esos bebés y esto lo obtienen de los papás, y que genéticamente sean los más compatibles. Y bueno, ellos están haciendo un logro y un avance, la verdad, increíble. Sus técnicas quirúrgicas son impresionantes. Nos dieron una ponencia sobre estos tipos de trasplantes y para mí significó, wow, no soy quirúrgica, pero sus avances científicos y quirúrgicos son increíbles y bueno, es una magia, ¿sí? Felicidades a Jalisco.
Y bueno, vemos el trasplante hepático, Subirán nos lleva de calle, sí, ellos nunca dicen no a un hígado. Voy a ser futura ponente con los cirujanos y ellos, el nombre de la ponencia es el donante idóneo para el trasplante hepático. Y yo, bueno, ¿cuál es el, el donante idóneo? Pues sí, es un donante joven, pues, deportista, sano, ¿verdad? Pero exactamente no hay, no hay donantes de ese tipo, ¿verdad? O sea, a menos que sufra un accidente automovilístico y bueno, hay que ver si el órgano en su momento puede ser donado, ¿verdad? ¿Qué tal si tiene por el mismo accidente una contusión abdominal, el cual le provocó una laceración hepática y eso va a contraindicar que ese hígado pueda ser trasplantado? Entonces, son muchas cosas que hay que evaluar dentro de los pacientes una vez que van a ser donantes, ¿sí? Bueno, entonces seguimos, el trasplante hepático, aquí el que se la lleva es el Subirán y ellos siguen avanzando, tienen muchos protocolos, tienen muchos pacientes que aunque el paciente tenga alguna patología como el cáncer, ellos tienen un programa que si tiene cáncer hepático y que está bien establecido, bien limitado, ellos pueden hacer ese trasplante y bueno, les dan años de vida a estos pacientes, ¿sí? Después viene el Hospital General de México con 6, después sigue La Raza con 4, operadora de Hospitales del Ángeles, que también está en Jalisco, tiene 3, y el de Hermosillo, que también es un privado, tiene 3. El trasplante cardíaco en México, híjole, esto es bien difícil, la verdad, tener donantes para trasplante cardíaco es súper difícil y bueno, no hemos dejado caer. De hecho, ahorita tenemos una urgencia nacional de un paciente de 18 años que tiene una insuficiencia cardíaca y que requiere un trasplante cardíaco urgente, si no, pues este chico fallecerá, ¿verdad? Pero qué fácil se dice, pero qué difícil es encontrar un donante a nivel nacional. ¿Quién se muere de una muerte encefálica y que, bueno, la familia lo asimile y lo piense y diga, quiero que done? ¿Sí? Es muy difícil, es muy complicado, pero ojalá haya algún donante a nivel nacional y ese chico de 18 años que pudiera ser nuestro hermano, hijo o algún familiar, pues que no fallezca, que tenga esa segunda oportunidad de vida y que encuentre un donante de corazón para este chico. Y bueno, vemos que vamos avanzando. Afortunadamente no hay muchos pacientes receptores en lista de espera para un corazón. Todos este tipo de pacientes, pues si no son trasplantados rápidamente, sabemos bien que su evolución es la muerte. Vemos el trasplante cardíaco, cómo vamos avanzando. Vean los trasplantes que se hacen en el primer trimestre a nivel nacional, pues somos muy pocos. El que se la lleva de calle, porque ellos hicieron el primer trasplante a nivel nacional, ajá, en el 68, y bueno, hay que ver, ahorita en este primer trimestre llevamos 4, y es el de La Raza, que es IMSS. Después de ahí viene el de cardiología, Centro Médico Nacional, llevan 3. El de cardiología de alta especialidad en Nuevo León lleva 1. Este es un privado que es del de Jalisco, llevan 1. El Centro Médico Nacional 20 de noviembre también lleva 1 en este año. Yo siempre lo he dicho y a veces me peleo con los quirúrgicos porque ellos son magos, son semidioses, son lo máximo, pero yo siempre les digo, sin donante no hay trasplante. Y ese trabajo lo hacemos nosotros, los coordinadores de donación, y lo hace la familia que nos dice sí a querer donar, y lo hace la gente que piensa por lo menos en querer trascender y regalar una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Yo busqué encuestas para ver cómo estábamos a nivel mundial, ¿sí? Hacen encuestas para decir, sí, ¿quién quiere ser donante? Pues México dijo que tenía un 72% y que todo el mundo contestaba que sí, sí, quieren ser donantes. Pero a la hora de la hora, híjole, yo siento que no. Yo diría que estamos en un 30% igual que Rusia, que Japón, porque a lo mejor hablamos en chino, pero hay mucha gente que no lo acepta, ¿verdad? No entiende esa parte. Yo creo que el dolor es tan intenso, y decir sí a la donación, pues no creo que ha de ser fácil, ¿no? Yo a veces, no a veces, siempre me pongo en su lugar cuando hago una petición de donación y el tomar esa decisión cuando yo no lo dije en vida, por eso es que es bien importante que nosotros en vida podamos decir sí, sí quiero ser donante y bueno, avanzar, ¿verdad?
Donantes por nivel, no, mis respetos. España es nuestro líder a nivel mundial y hoy por hoy ellos se pusieron sus metas, ya las lograron, ya las rebasaron, ¿sí? Con sus programas 2022 y la verdad, pues es nuestro líder a seguir, alguien al que tenemos que tal vez copiar muchos de sus modelos. A nosotros siempre nos dan cursos referentes a lo que hace España. Yo siempre he dicho que no somos diferentes a España, que lo que ellos tienen, a diferencia de nosotros, es su ley. La ley es algo que los hace diferentes, que los apoyan y que allá todos son donantes. Allá no es de si la familia quiere, allá todos saben que son donantes porque así la ley lo expresa en un artículo y bueno, mientras sea la ley, es ley y lo respetan. Entonces, el hacer la petición de donación allá en España es algo moral, no es algo que ellos decidan como no. También pueden decir no a la donación, pero si ya por ley está dispuesto, toda la gente no dice no, dice sí. A diferencia de nosotros, ellos tienen poblaciones muy viejas y ellos están haciendo trasplantes a personas muy viejas, están recibiendo donantes de personas muy viejas, porque estamos hablando que son 70 y más, ¿sí? Tienen donantes y receptores en lista de espera hasta de 90 años. Entonces, qué maravilloso que la gente de 90 años tenga esa segunda oportunidad y a veces digo, bueno, y quieren vivir más, ¿no? Después de 90 años, porque su calidad de vida es muy buena. Y bueno, vemos aquí en México que los chavos de 18 con insuficiencia renal, pues se nos mueren en esas listas de espera largas e interminables en la espera de un órgano, un tejido. Ojalá y algún día nuestras leyes puedan cambiar, siempre lo hemos dicho, y que esto nos ayude a nosotros como país, como sociedad, a tomar una decisión más fácil y que, bueno, esto ayude también pues, a salvar más vidas, que es la finalidad de la donación de órganos y tejidos y el trasplante, obvio. Vemos que las edades de los donantes, estas son estadísticas a nivel mundial, no encontré una 2022, pero la 2021, pues vemos las edades en las que oscilan los donantes y bueno, obvio sabemos que sí, la gran mayoría son gente en etapas productivas, gente que pues iba en la moto sin casco, aquí en México es muy común y bueno, a nivel de otros países también, de hecho han hecho o hacen hacen sus observaciones en cuanto al de que no manejan con casco porque sean más cómodos, ¿no? Por seguridad, ¿no? Entonces, allá hacen sus campañas en otros países y nosotros, bueno, hacemos campañas también para que se pongan los cascos, pero es mucho más difícil. Entonces, vemos que las edades que se dan a nivel mundial, pues también son similares a las nuestras. Los CBC o las enfermedades vasculares cerebrales están entre los 50 y 64 años, ¿verdad? Tristemente, pero así es. Y qué bueno que son las edades en las que nuestra población puede ser donante aquí en México. La donación y el trasplante. En México, la OMS refiere que la donación se da de 9 por cada millón de habitantes aquí en México, mientras que en España, con su plan del 50-22, han logrado su meta y hasta la han rebasado porque eran 50 por millón de habitantes y bueno, pues ellos ya llevan pues mucho más, hacen mucho más trasplantes, hacen mucha más donación y bueno, es nuestra meta a cumplir, ¿verdad? Que también nosotros podamos a tener o disminuir esas listas de espera y que algún día lleguemos a ser como España, un líder en donación y en trasplante. Igual y ya no me toca verlo, ¿verdad? Pero bueno, tendremos fe. La estrategia de España, yo se los comparto, su legislación, es lo que yo observo, ¿verdad? Yo siempre he dicho, España pues tienen redes pues mucho más fuertes con sus instituciones, porque es una sola institución, no son varias, no tiene Pemex, no tiene IMSS, no tiene ISSSTE, es una sola, eso es un solo régimen de salud y eso es muy bueno. Sus coordinadores de donación y trasplante es puro intensivista. Aquí en México tenemos urgenciólogos, intensivistas, pediatras, nefrólogos, hay de todo dentro de las coordinadores de donación. Yo, orgullosamente médico familiar, estoy también dentro de una coordinación y bueno, para mí es un honor estar ahí porque aprendo demasiado. Los perfiles, lo que les decía, son diferentes al de nosotros en España, ya todos son intensivistas, y es muy bueno también, pero pues aquí también habemos muy buenos médicos que podemos lograr eso y más.
Las oficinas de la ONT, que son la Organización Nacional de Trasplantes, pues es una sola donde maneja y realmente es como si fuera Senatra, pero ellos sí tienen el manejo total de sus médicos, de sus redes hospitalarias y bueno, tienen un donante y así esté en donde esté, pues ellos van a hacer todo para que en ese lugar se procure y posteriormente, lo más cerca que se pueda, se realicen los trasplantes, ¿sí? Sus programas de garantía de calidad en los procesos de donación son muy buenos, exageradamente buenos. Nosotros los copiamos de allá y también tratamos de aplicarlos. Para eso recibimos mucha formación académica continua y bueno, sus reembolsos hospitalarios, pues sí, también es cara. También ellos pasan por etapas como nosotros, donde no hay dinero para muchas cosas, pero en cuanto al trasplante, ellos les dan pues todo el apoyo económico que requieren para llevarlo a cabo, ¿no? Y sus medios de comunicación, vaya, es algo natural, yo creo que porque su legislación así lo maneja, pero para ellos hablar de donación es como el, no sé, un, este, un comercial de la coca, que aquí es muy común, o sea, véngase no sé, muy coloquial, ¿verdad? Pero si fuera nos pasan a cada ratito un mensaje, para ellos allá es común que también estos mensajes en cuanto a donación, pues sean muy comunes, ¿sí? La comunicación es muy abierta, sus entrevistas y los datos que dan, pues son los reales. Siempre he dicho, sin donante no hay trasplante, el histórico que ha llevado en México o que se ha dado en México en estos últimos 10 años ha sido, hemos ido avanzando. Desafortunadamente, pues la adaptación a nivel mundial con la pandemia, pues nos hizo caer, pero pues volvemos a empezar y a seguir avanzando para mejorar, para crecer, para salvar vidas. Y bueno, vemos aquí, yo les puse un histórico de donaciones, de muerte encefálica y de parada cardíaca. Vemos, pues mucha gente entiende lo que es la parada cardíaca, se paró el corazón y se murió el paciente, y mucha gente todavía no entiende el término de lo que es la muerte encefálica, ¿verdad? Que tenemos muerto el cerebro y si el cerebro se murió, el paciente está muerto, ¿sí? Aunque tenga frecuencia cardíaca, ¿sí? Y esa frecuencia cardíaca, pues no lo hace que el paciente, digamos, o lo cataloguemos como un paciente vivo. Si no tiene muerte encefálica, el paciente está muerto, pero tiene lo principal para poder ser potencial donante, que es la frecuencia cardíaca, que esto va a condicionar que nos ayude a perfundir órganos y tejidos y bueno, nos va a ser el adecuado paciente para ser donante. Donaciones concretadas por entidad federativa, pues vemos el Estado de México, la Ciudad de México y Querétaro, ¿sí? En el primer trimestre. Ellos allá en México, en el Estado de México, hacían un comparativo de que, bueno, pues el Estado de México es grandísimo y tiene muchos hospitales, tiene mucha más gente que lo que tenemos en la población en Querétaro. Por eso es que a nivel nacional, Querétaro, llevamos 4 años consecutivos de ser un primer lugar en donación, procuración en México. Y bueno, estos son datos de Senatra, no son institucionales, son Senatra lo que nos dan estos datos y vemos que el Hospital Regional número 1 IMSS Querétaro en este primer trimestre del 2022 también pensamos en seguir ayudando gente, en seguir avanzando, no son metas, no son números, son pacientes y nosotros, bueno, seguimos siendo uno de los hospitales que más damos órganos o tejidos, que más la gente piensa en donar y que queremos seguir salvando vidas. Y de ahí viene el Hospital de Durango, que también es del IMSS con 14, viene después un privado, esto es en córneas, y luego el Hospital General de México, que es Salubridad, y después también otro Hospital General de México con 10. ¿Qué hacemos dentro de la actividad de la coordinación de donación? Mucha gente diría, pues no hacen nada, están sentados o es algo bien fácil. Pues no, es algo muy difícil. La verdad, tenemos que hacer muchas cosas dentro del hospital. Primero, educar a nuestra gente, informarles sobre el tema, educarlos sobre el tema, ¿sí? Y posteriormente, cuando ya tenemos a un donante, pues tenemos que evaluar ese donante, si es candidato potencial para poder llegar a ser donante, ¿sí? Después, orientar a la familia, orientarla, informarle, ser empático con esta familia y que entienda
que la donación de órganos es para el paciente que falleció, pues es el trascender, el seguir regalando una segunda oportunidad de vida y salvar a esos pacientes que están en lista de espera. Y que bueno, en su momento la gente me ha dicho, yo soy egoísta y discúlpeme doctora, pero ¿por qué mi hijo tiene que morirse para que alguien tenga otra segunda oportunidad? Pues yo siempre les digo, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decide Dios, y si Dios no se equivoca, pues, y Él dijo, quiero ser donante en vida, pues lo único que tiene que hacer la familia es respetar esa voluntad y que, bueno, aceptar y firmar los documentos para que ese paciente trascienda y salve vidas. Después de eso tenemos que realizar trámites ministeriales en caso de que se requiera y que haya sido esta muerte realizada o que haya sido por algún accidente o algo que involucre a los fiscales hoy en día. Enlazar a los equipos de trasplante, vemos que las logísticas a veces no son fáciles y que bueno, nos tenemos mucho apoyo a nivel nacional. Hoy por hoy nuestros jefes, ellos ven cómo le hacen, pero buscan vuelos de tal manera que las procuraciones y los trasplantes se lleven a cabo. Difusión del tema de la donación, es lo que yo agradezco mucho, que ustedes me ayuden y me inviten a este tipo de eventos para yo poderles informar y darles un poquito de lo que nosotros sabemos para que ustedes tengan el conocimiento y orienten a sus pacientes en cuanto a lo que es la donación y el trasplante. También hacemos estadísticas cada año, hacemos estadísticas y vamos viendo dónde fallamos, qué nos falta por hacer, qué estamos haciendo mal, ¿sí? Y bueno, tal vez no le corresponda totalmente a lo que hace la coordinación, sino es todo lo que hace un hospital, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes sépticos que pudieran ser donantes? Muy jóvenes son los que se nos mueren, ¿verdad? Pero pues indudablemente eso no le toca a la coordinación de donación, sino es a todo un hospital, que para empezar que esos pacientes no se mueran, ¿sí? Y menos sépticos. Y bueno, de ahí vamos viendo cuántas defunciones tenemos anuales, 1819 en el 2021, cuántos fueron potenciales donantes, 203, cuántos donaron, 78, 11 fueron multiorgánicos y 67 fueron de córnea. Y si me preguntan a mí, ¿verdad? Estos números, pues a lo mejor no significan nada y para muchos es muy poco, pero a comparación de otros hospitales que hacen una donación teniendo muchos potenciales donantes en los diferentes estados y hacer una donación al año, pues para mí es como que no es lógico y es muy cuestionable para mí. Y bueno, muchas gracias. Sin donante no hay historia, no hay esperanza, no hay trasplante. Pero cuando existe donante, la vida florece de la muerte, el dolor se vuelve esperanza y una terrible pérdida se transforma en un enorme regalo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Felicidades por su ponencia. Aquí hay un comentario. Buenas tardes. Hay mucho que trabajar en la donación de órganos en relación a cultura de donación de órganos y tejidos a nivel de comunidad. ¿Qué propuestas o avances existen específicamente en Querétaro? Sí, en Querétaro tenemos el CETCRO, que es el Centro Estatal de Trasplantes, y bueno, está muy apoyado por el gobierno estatal y sí hacen diferentes eventos. Nos hace falta mucha información a nuestra gente. Todavía no llegamos a hacer conciencia social, todavía lo vemos como un tabú, no difundimos el tema como debiera de ser y lo hablamos en la mesa de la comida, de la cena, de la fiesta, como algo normal. Todavía es algo que no se debe de hablar, porque si lo dices, lo decretas y no es así. Es expresar algo que en un futuro pudiera llegar a ser y que yo le dejé la decisión más difícil en el momento más difícil, que es la pérdida, ¿sí? A alguien, a mi familiar, a alguien que va a tomar esa decisión cuando yo lo pude haber expresado. Entonces sí debemos pues de hablarlo, de hacerlo como más común el hablar del tema, ¿verdad? Y sí, los programas que a nivel estatal se implementan, pues aún nos falta mucho por hacer, la verdad que sí, y ojalá y pues sigamos pensando que lo que hacemos, pues no lo hacemos y que no lo veamos en dinero, sino lo hacemos pensando en las personas, el salvarles pues la vida, ¿no? Que si fuera tu hijo, si fue, tú veías cómo le haces, pero
el dinero no importa, ¿no? Ni cualquier otra cosa, sino tratarías de salvarle la vida a ese paciente. Otra pregunta. Ahorita que mencionaba en comparación con España, sus cifras de donantes, ¿influye también la cuestión preventiva? Es decir, que no tenemos tantos donantes sanos o la calidad de los donantes aquí en México, o es más una cuestión legislativa. Es una cuestión más legislativa. De hecho, yo creo que nadie debería llegar al trasplante, ¿verdad? ¿Por qué llegas al trasplante? Pues porque tuviste una enfermedad que no cuidaste, ¿no? O no, o me equivoco. Hay muchas enfermedades que se pueden evitar, ¿sí? Siempre con la prevención. Entonces, pero lo vemos es a nivel mundial. Las enfermedades no son solo de un país, ¿sí? España tiene también muchos pacientes. Obviamente sus listas de esperas no son tan largas como las de nosotros, pero pues siguen teniendo pacientes que se enferman de insuficiencias hepáticas, insuficiencias fulminantes, insuficiencias cardíacas, y hay enfermedades que no se pueden prevenir, pero hay muchas otras que sí se pueden prevenir y que bueno, no lo hacemos. El donante idóneo, o sea, si me preguntan qué se va a hacer el próximo tema a dirimir con los cirujanos, pues el idóneo sería exactamente el joven que no tiene enfermedades, que es sano, pero díganme quién se quiere morir joven, sano, bello y fuerte. No, o sea, tiene a lo mejor un accidente que en una fábrica se le cayó la prensa, la máquina, que iba en la moto y no, aunque a veces llevan los cascos, el traumatismo a veces es tan fuerte que, bueno, llegan a fallecer. El aneurisma de un paciente que ni siquiera sabía que tenía el aneurisma y de repente con algún esfuerzo y ¡pum! Falleció, ¿no? O sea, hace muerte encefálica por el edema cerebral y por la hemorragia. Entonces, son cosas que se van a presentar y que, bueno, ellos son los idóneos candidatos, ¿verdad? Pero pues las enfermedades sí se pueden prevenir, no hay que llegar, no deberíamos de llegar al trasplante, pero pues vemos en México hoy por hoy que tenemos una larga lista de espera y que tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo el área médica. En su experiencia, ¿cuáles son los principales motivos de negativa? Una es el dolor de la pérdida. Deberíamos de experimentarlo para poder saber hasta dónde mucha gente lo traspola en ese momento dolor como egoísmo, pero yo no siento que sea egoísmo, yo siento que es el dolor humano por la pérdida del ser querido, ¿sí? Yo he visto a muchas familias lo que los hace decir no es el amor por esa persona. También he visto que son los menos, pero también una mamá llegó y me tocó y con desesperación, mi hijo tiene muerte encefálica y yo quiero que él sea donante, pero son los casos raros, ¿sí? Entonces la gran mayoría de la gente, cuando tú no le dices una decisión y que la respetes cuando tú fallezca, pues es lo que tú se le dejas a la familia. Entonces algo que hoy por hoy nosotros vemos es la cuestión de no quieren tomar esa decisión la familia, y no es egoísmo, es dolor, es algo que no pueden hacer, ¿sí? Que no quieren, no pueden, porque no pueden, es dolor humano, pérdida. Y posteriormente pues viene a lo mejor la religiosa. Tuvimos alguna vez una mamá que nos dijo, yo les regalo una córnea de una paciente de 22 años, y dijo, una córnea. Le decimos, pero ¿por qué no las dos? Esa córnea joven puede salvar a un joven. Y decía la mamá, no, porque ¿cómo va a llegar a ver a Dios? Quiero que se vaya con una córnea y si quieren les regalo una. Y bueno, nosotros aceptamos porque una córnea hace la diferencia en un paciente joven.